Nuestro Dios ni se nos va ni se nos muere. Una vez en Getafe, con el valor que le caracterizaba, aunque el cerro era todavía una línea de fuego, se atrevió a subir y lo encontró en un estado lamentable. El monumento destruido, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles destrozada y lo mismo el convento. El cuadro que contemplaba no podía ser más desolador. Lo que se mantenía algo mejor era la casita de los capellanes. El 28 de marzo, las tropas nacionales entraban en Madrid, y pocas horas más tarde, la Madre Maravillas se puso a trabajar en el cerro. Con visión clara y práctica, no se detienen lamentaciones, sino que comienzan ella y las otras hermanas por adecentar la casa de los capellanes. Se quedaban en las Ursulinas de Getafe, y por la mañana se dirigían al cerro. Con pico y pala fueron sacando los escombros y basura del convento. Una granada había quedado incrustada sin estallar. Los soldados se negaron a sacarla. Con su criterio de siempre, lo difícil para mí, lo fácil para mis hermanas, llena de valor, la tomó ella en sus manos y la depositó en el camión. Cuando la casa de los capellanes quedó para poder ser habitada, se fue a las Batuecas a recoger a las novicias. Parte de la comunidad quedó allí, ya que el obispo de Coria Cáceres, de quien dependía aquel valle, le pidió dejara un Carmelo estable allí, y así quedó establecido canónicamente el 1 de marzo. El desgarrón fue grande. Madre Maravillas decía convencida a sus hermanas: ya no volveremos a hacer una fundación más. Esta era la tercera, y Dios tenía dispuesto que las fundaciones se fueran sucediendo casi hasta su muerte. El 11 de junio de 1939, en la casa de los capellanes, en forma provisional, se estableció de nuevo la clausura del Carmelo del Cerro. Pero no se instalaron en el convento hasta el 30 de junio de 1942. Para entonces tenían ya un buen grupo de postulantes. En todas las circunstancias, por muy diversas y adversas que sean, Madre Maravillas sigue llevando una vida ejemplar. Es la primera en todo. Lleva una vida de oración intensa y de gran penitencia. Quizá la más destacada de sus penitencias es que dormía solo 3 horas, y éstas sentada en el suelo, y así hasta poco antes de morir. Aunque a ella, como decía, no se le pasa por la cabeza la idea de hacer más fundaciones, sí entraban dentro de los planes de Dios. Y Él será quien seguirá organizando su vida, y ella aceptando su voluntad, siguiendo la consigna que se ha trazado y que será el lema de su vida. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Es Él quien la va conduciendo. En estos momentos, la Madre Maravillas está feliz en el convento del Cerro, asentada en esa voluntad de Dios que fue el centro de su vida. Solamente tiene un deseo, y es tan fuerte que no puede dejar de pensar que es también lo que Dios quiere de ella. Nunca había querido ser priora, y deseaba que la quitasen cuanto antes. Creía que así todas la olvidarían, y su deseo sincero era ocultarse, desaparecer. No se cansa de decir que no vale para ese cargo. Lo que había hecho hasta entonces, según ella, se debía a lo que las madres y hermanas habían hecho. Las cartas a sus directores están llenas de expresiones que ponen de manifiesto sus deseos, pero no la realidad de su vida. Algunas de estas expresiones son: estoy haciendo un daño horroroso a esta comunidad. ¿Cómo podría dejar yo esto?
acercándose unas elecciones, cuando a veces algunas desean y buscan salir elegidas, ella escribe: ¿qué le parece? ¿Podría hacer eficaz para impedir que estas hermanas puedan hacer ninguna tontería? La tontería, según ella, era que la volvieran a elegir. Si un convento es el reflejo de lo que es el superior, esto es lo que ocurría en el del Cerro. A él llegaban numerosas jóvenes aconsejadas por sus directores y por otras personas que conocían a la Madre Maravillas, con el encargo de que hablasen con ella. Y menos mal que ella no sabía que la razón era porque decían que era una santa. Al poco tiempo, muchas pedían la admisión. Algo de lo que para ella era verse tan conocida y estimada queda reflejado en un párrafo de la carta que le escribe al padre Florencio. Usted sabe lo que es verse por dentro como yo me veo, desear con toda el alma el desprecio y siempre recibir todo lo contrario, y ver a todo el mundo tan en mentira respecto de mí. Y lo que decía, lo creía de verdad. Y es que a los santos les pasa que al conocer más a Dios, este conocimiento ilumina hasta el fondo la verdad de uno mismo. Además, el Señor le había concedido una de esas gracias que, según Santa Teresa, el querer de Dios es obrar. En una de aquellas cuentas de conciencia que da a su director, le habla de la complacencia que había sentido en sus primeros tiempos de vida religiosa al verse estimada, cosa de la que se confesaba siempre con gran pena, sin verse libre de ello. Pero según ella escribe, un día que había estado con unas personas cuyo juicio tenía yo en mucho, y sabía, el falso desde luego, pero ventajoso en todos estilos que habían formado de mí, al dejarles, iba yo gozándome en estos pensamientos cuando oí distintamente dentro de mí: y yo fui tenido por loco. E hicieron tanta operación en mi alma estas palabras, que desde entonces se trocaron estos tan vanos deseos en el muy grande que desde entonces tengo de ser despreciada. Y me vi, solo por la misericordia de Dios, libre de aquella tan grande miseria. Y añade al final: al recordar esta gracia, se avivan estos deseos. Yo no quiero la vida sino para imitar lo más posible la de Cristo. Desde que recibió esta gracia en los comienzos de su vida religiosa, esa luz, ese conocimiento y esa vista de Jesucristo despreciado y humillado iluminarán ya toda su vida, todas sus obras, todas sus fundaciones. Y será la causa de esa sed insaciable de que ella misma habla, de ser despreciada, de ser tenida en nada, de padecer. Y también la causa del sufrimiento que le proporcionará el verse estimada y querida de todos. El deseo de imitar a Cristo que sentía por dentro le llevaba a un gran deseo de pobreza, con ser pobre la vida que llevaba, y quería conventos pequeños. Estaban leyendo en el refectorio la historia del Carmelo descalzo, y Madre Maravillas siente en su corazón el deseo de rescatar para la orden los lugares de Duruelo y Mancera, que un día fueron dedicados a la vida de oración y santificados por la presencia de San Juan de la Cruz. Mancera y Duruelo son dos lugares ligados a la orden descalza desde los mismos orígenes. Ambos conventos habían sido una escuela de espíritu de los descalzos, pero por distintas razones tuvieron que cerrarlos. Dios se va a servir de esta mujer para recuperarlos.
En un principio hay dificultades para rescatar el de Duruelo. A estos deseos se sumaba que el Señor les bendecía con numerosas vocaciones y sería pena se perdiesen por falta de sitio. Al sentir estos deseos que el Señor pone en su corazón de estas nuevas fundaciones, ella recurre a la contemplación de la Virgen para aprender de ella cómo tiene que proceder. El Evangelio nos dice que María daba vueltas en su corazón a todos los acontecimientos para descubrir la voluntad de Dios. Y en cuanto comprende lo que Dios le pide, responde con un fiat pleno y acepta que la voluntad de Dios se cumpla en ella. Hágase en mí según tu palabra. Para ella no se trata de hacer, sino de dejarse hacer por la palabra de Dios que nace en su corazón. Esta actitud es la de Madre Maravillas cuando Dios le habla en lo íntimo de su corazón o por medio de los acontecimientos. No se decidía a realizar ninguna empresa mientras no estaba segura de que Dios lo quería. Pero cuando lo tenía claro, ya nada podía detenerla. Ni dificultades, ni trabajos, ni sacrificios. Y todo lo hacía sin dar la sensación de hacer algo de importancia, sin ponderar lo que hacía, sin hablar tampoco de esa fuerza interior que le movía a desear más retiro, más soledad, más pobreza, más olvido de todo, para estar atenta a lo interior. Y es que en ella todo era sencillo, tan natural, que quien no conociera más que su exterior, podría creer que no había otras razones que le moviesen a hacer nuevos conventos más que la abundancia de vocaciones. Es algo característico de los místicos saber unir una vida interior intensa con las ocupaciones exteriores sin verse arrastrados por éstas. Por eso, en la Madre Maravillas se descubre a la verdadera hija y discípula fiel de los dos grandes reformadores del Carmelo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, a quien ella desea de verdad imitar. En una España desolada y en plena reconstrucción, no duda en dirigirse a Mancera con la hermana Dolores, que será su compañera inseparable en todas las fundaciones. Con el contratista Manolo Mulas, que será su gran colaborador en todas las obras, dirige y vigila la construcción, alternando sus visitas con la estancia en el cerro. Las obras ya se estaban terminando, y el 27 de abril de 1944 dejó el convento del cerro, del que nadie pensaba que iba a salir. Dentro de su serenidad y entereza, todas sabían lo que le costaba. Salió con dos hermanas para su convento pequeño y escondido de Mancera. Allí habrá un nuevo sagrario, y se reanudará la vida de estricta observancia teresiana. Los desvelos, problemas, angustias y dudas que tuvo que superar la Madre Maravillas, sólo ella podría contarlos. Pero siempre supo mantenerse en esa serena alegría, paz interior, entusiasmo, entrega sin límites y gran capacidad de sacrificio. Y todo esto realizado con mucho amor. Un amor recíproco, porque el Señor nunca se queda atrás y le proporcionó todo cuanto necesitaban, incluso de bienes materiales, de los que estaban tan necesitadas, pero siempre les llegaban en el momento oportuno. La inauguración oficial fue el 1 de diciembre de 1944. Mancera se hizo según sus deseos, pequeño y pobre. Y por eso, porque son pobres, tienen que trabajar. De estos años de 1944 y 45, se conservan cartas de la Madre Maravillas a las prioras de los conventos del Cerro y de las Batuecas, en las que, sin pretenderlo, queda reflejado su verdadero retrato. Su amor a la pobreza, a la soledad. Su vida teologal siempre atenta a contentar al Señor
y olvidarse de sí misma. La alegría y el deseo de que sus hijas se entreguen al Señor del todo, y también su oportuno humor, que se mezclaba con lo más sublime y elevado, en ese contraste tan suyo entre un interior que sólo era para Dios y que tan celosamente supo ocultar, y un exterior tan sencillo y humano. Y es que parece que supo unir algunas características de los dos santos que fueron sus modelos y guías. En sus escritos íntimos se acerca más a San Juan de la Cruz, y en lo exterior a Santa Teresa, que pasaba con tanta facilidad de sus expresiones de amor a Dios al cuidado de sus conventos, y estaba atenta a lo más mínimo en los detalles de la vida cotidiana. Mujer muy espiritual, pero muy práctica, enseguida organizó el trabajo para que el convento pudiera sustentarse. Y en aquel gran silencio, solo se oirá en las horas de trabajo el ir y venir de las lanzaderas de los telares que había instalado en unas habitaciones de la huerta, muy cerca del convento, para que no se turbe el silencio de las monjas. Otras trabajan en sus celdas haciendo alpargatas. Ella es la primera en todo. Algunos párrafos de las cartas que escribe a las prioras nos acercan un poco y nos ayudan a comprender cómo es la vida en la nueva fundación y de qué está lleno el corazón de la priora de Mancera. Da una devoción este trabajar como los pobres, como lo que somos nosotras por la misericordia de Dios. Es que trabajar para ganarse la vida es dulcísimo para el alma y durillo para el tonto del cuerpo. Tenemos, gracias a Dios, muchos pedidos de alpargatas, y aunque no les dejo coger ni un minuto de los actos de comunidad, pues hay que sentar bien este principio, siendo como es cosa habitual, estamos todo el día sin levantar cabeza. Aquí se ve su sano realismo y su gran espíritu. Lo primero, la vida espiritual y los actos de comunidad, a los que ni en tiempo de comienzo de fundación se les ha de quitar nada. Sabe guardarse del peligro, no lejos muchas veces de la realidad, de encontrar razones para ir restando el tiempo a lo principal. Y como ella dice, el sentar bien las cosas desde el principio trae muchas ventajas. Mancera tiene habitualmente una soledad y un silencio encantadores. Todo parece que habla de San Juan de la Cruz, que lo ha dejado impregnado de ese no sé qué. Y es que en Mancera, él fue la regla hecha vida mística. Para seguir sus pasos, procura que todo ayude, para que todas vivan en esa unión con Dios, que Él sea su compañía. Y así escribe de los medios que procuraba para fomentar esa unión en todo momento. Tenemos un letrero en la pared del anterrefectorio que dice: la quiere el Señor, porque la quiere bien, bien sola, con ganas de hacerle Él toda compañía. Pues satisfagamos estas ansias del Señor y no perdamos tan dulcísima compañía. Si el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, la vida y obra de la Madre Maravillas los produjo en abundancia. Realmente, estas fundaciones traen muchos desgarrones al corazón. Pero ¿qué importa eso, cuando se ve que con ellas se da tanta gloria a Dios? No hay duda de que el Señor lo bendice, pues es una lluvia de vocaciones. No hace 6 meses que está fundado Mancera y no nos queda más que una plaza para la que tenemos varias jóvenes que la solicitan. ¿Qué deseos dan de que todas estas almas que Él trae a su casa sean tal y como Él las desea, para que le consuelen y le salven muchas almas? Y es el pueblo entero
el que participa de este fervor. Bueno que Mancera arde a pesar de la nieve y el frío. Y no dudo, arderá ese cerro tan querido, a pesar del frío, que también ahí lo tendrán bueno. Aquí dicen que empezó la nevada mientras la misa de medianoche. Y la gente, que no solo llenaba la iglesia, sino que estaba fuera de ella, aguantó a pie firme la nevada. La adoración duró mucho, pues todos entraron a adorar al niño divino, y daba devoción ver de nuevo a los pastorcitos adorarle, pues son aquí en su mayoría gente humildísima y pobrísima. En este ambiente tan propicio para la contemplación, se desliza la vida de esta comunidad. Dios sabe alternarnos los momentos de gozo y dolor para ir asemejándonos a Él, y el sufrimiento visitará de nuevo a la Madre Maravillas. El 29 de septiembre de 1946 muere el padre Torres. Para comprender el profundo dolor que este acontecimiento supone para la Madre Maravillas, hay que conocer el papel providencial que tuvo este padre en su vida. Dios le puso en su camino, ya desde jovencita, personas que le dirigiesen en su caminar hacia Dios, y personas con las características que quería Santa Teresa, directores sabios y santos. Sin duda, el que más influyó en su vida espiritual fue el jesuita padre Alfonso Torres. Fue su director muchos años. Le ayudó en la fundación del Cerro de los Ángeles. Orientó hacia ese convento muchas vocaciones. Fue un verdadero padre espiritual de aquella casa, ayudándoles con pláticas, ejercicios espirituales y correspondencia. Es a partir de los ejercicios que él da a la comunidad del Cerro, cuando todavía vivían en la casita de Getafe, en noviembre de 1925, cuando comienza ya la plena e intensa dirección espiritual. Una dirección que sin duda Dios preparó. La Madre Maravillas pronto iba a comenzar a padecer sus pruebas interiores, que refinarán y acrecerán intensamente su alta vida mística de amor. El Señor puso en su camino este padre para que le diese el apoyo divino humano que necesitaba para poder atravesarlas. Sobre todo en los años más álgidos de las mismas, que van de 1929 a 1932. Luego le pudo atender menos por tener que salir al extranjero debido a la situación política de la República. Después de la guerra vuelve a España, pero estuvo destinado en Andalucía hasta su muerte en Granada, el 29 de septiembre de 1946. La distancia no impide que siga en constante relación con la Madre Maravillas y sus hijas. Les da ejercicios en el Cerro, en las Batuecas, los últimos en 1946 en Mancera, donde ella está de priora. El padre Torres ejerció en Madre Maravillas una influencia fortísima. Él fue su apoyo visible, que le orientaba, le animaba. Era su padre, como ella decía, y lo será siempre. Para ella supuso un gran sacrificio aquellos años en los que tuvo que ausentarse de España. Su agradecimiento será constante. Era un trato espiritual de dos personas que solo buscan a Dios. Ni la distancia, ni la muerte, impidió que su sombra bendita se proyectase sobre Madre Maravillas prácticamente hasta el final de su vida. También confiará algunas cosas de su espíritu a otros padres carmelitas, el padre Florencio y el padre Valentín, pero en el plano espiritual nadie influyó tanto sobre ella como el padre Torres. Cuando éste está dando ejercicios en Mancera en 1946, el último día les dijo que había soñado que moría entre ellas.
Le dijeron las monjas si serían mártires. Él les dijo que no, que era otra cosa. Poco después, una señora les ofrecía una fundación en Alcalá la Real, en Jaén. Fue a ver la Madre Maravillas con la Madre Magdalena de la Eucaristía. Quedaron que iría también el Padre Torres, que estaba entonces en Granada. Esperaron las madres que llegase el Padre Torres, y lo que llegó fue la triste noticia de que se estaba muriendo en un hospital, con el encargo de que fuesen. Las llevaron y pudieron verle, animarle, recibir sus últimos consejos y su bendición. Mucho le afectó a Madre Maravillas su muerte, y las enseñanzas, consejos y fuerza espiritual que recibió del Padre Torres permanecerán en su alma a lo largo del tiempo. Su muerte supuso un duro golpe, pero no se entrega a su dolor, sino que sabe apoyarse en la cruz, precisamente para subir más a Dios, que nos va quitando los apoyos cuando Él considera que no los necesitamos. Se conservan unas cartas a la marquesa de Esquivel, dirigida también del Padre, en cuyos párrafos se puede penetrar en lo que ella experimenta en su interior. Nada me extraña la honda pena que siente. La tengo yo también. Qué gloria será ahora la del Padre. Tengo que pensar en esto para templar un poco el gran dolor que produce su ausencia. Pero ¿qué será Él, Dios, cuando una centellica o partecita de su perfección, de su amor y de su bondad en una criatura suya, hace a ésta tan llena de todo lo bueno, tan completa, tan santa? Como somos humanos, el pobre corazón siente la soledad. Qué buena es la cruz, la bendita cruz que le enseñaron con la palabra y con el ejemplo a amar y desear. Así reaccionan los santos ante el dolor. Lo padecen, pero se abrazan con él por unirse más y más a Cristo crucificado. Un nuevo dolor visitará a Madre Maravillas estos días. El 20 de octubre de este mismo año, unos días después de la muerte del Padre Torres, se lleva el Señor a la primera monja del convento de Mancera. La hermana Ana María del Espíritu Santo profesa devotos simples. Era una hermana humildísima, sencilla y trabajadora. Cayó gravemente enferma y tuvieron que llevarla urgentemente a Salamanca para operarla. Le acompañan Madre Maravillas y la hermana Dolores de Jesús. Después de la operación, los médicos no dan esperanzas. Cuando le comunican que se va a ir al cielo, ella lo recibe con una paz inmensa. A sus hermanas de Mancera les escribe un papelito lleno de esperanza. En él les dice que dentro de poco no será para ella un enigma ese ¿qué será? Cuando veamos a la eterna majestad. Del verso de Santa Teresa. Sonriendo, se durmió en el Señor. Madre Maravillas escribía poco después: la hermana Ana María ha tenido la muerte de un ángel. De los cuidados, desvelos, cariño y ayuda espiritual de la Madre Maravillas con la hermana enferma, fueron testigos el personal del hospital. Uno de los médicos que había perdido la fe declaró que la había recobrado por completo y decía que no sabía qué le había hecho mayor bien, si el ver una muerte así o ver la conducta de Madre Maravillas con la hermana. Seguramente las dos cosas. Algunos párrafos de cartas escritas en estas fechas nos dan a entender dónde está su corazón.
Qué suerte la nuestra. Qué beneficio tan inmenso que el que amamos es nuestro todo. Ni se nos va, ni se nos muere. Bendito sea. Realmente, cuánto nos ama. Y este ser toda de Cristo le lleva a no querer sino su voluntad y parecerse a Él lo más posible en llevar la cruz. Madre mía, qué felices somos siendo de nuestro Cristo, contentas con que Él haga de nosotras cuanto quiera. Qué alegría hacer su voluntad y que nada ni nadie nos pueda separar de Él. Pues anda, que cuando le veamos en saliendo de esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, dígale, mientras estemos así, un poco lejos, que nos dé qué le dar. Y cuanto más nos parezcamos a Él en aquello de la cruz y en aquello de quererlo como nos quiere, mejor. Esta es Madre Maravillas. Así piensa y así vive mientras se realiza todas estas fundaciones. En toda circunstancia quiere vivir en plenitud su vocación y parecerse lo más posible a Cristo, pues para eso quiere ella su vida.